En este video identificaremos y estudiaremos aquellos subgrupos de vectores que tienen la característica de generar todos los vectores de un espacio o un subespacio vectorial. Este subgrupo de vectores que genera al espacio de la manera más eficientemente posible se dice que constituye una base para el espacio o el subespacio vectorial. La idea clave que está detrás es la de independencia lineal, la cual definimos cuando trabajamos los vectores de Rn. Presentaremos también en este video cómo encontrar una base para el espacio columna y una base para el espacio nulo de una matriz. Comencemos recordando el concepto de independencia lineal que vimos cuando estudiamos el espacio vectorial Rn. Este concepto va a ser válido para cualquier espacio vectorial. Supongamos que V es un espacio vectorial y que V sub 1, V sub 2 hasta V sub P, este conjunto, todos sus vectores son vectores de dicho espacio vectorial. Bueno, decíamos que este conjunto de vectores es linealmente independiente si al construir con estos vectores la ecuación matricial, la ecuación vectorial homogénea o la ecuación matricial homogénea, esta únicamente se satisface para la solución trivial. Bien, cuando nosotros planteamos acá la ecuación matricial A por X igual al vector 0, estamos considerando que esta matriz se construye exactamente, las columnas de esta matriz van a estar formadas por los vectores de este conjunto que consideramos, queríamos averiguar si era linealmente independiente o no. Bueno, si la ecuación vectorial homogénea o la ecuación matricial homogénea únicamente admite como solución la solución trivial, pues entonces este conjunto de vectores es linealmente independiente. Pero si esta ecuación matricial homogénea admite soluciones no triviales, pues entonces este conjunto de vectores decimos que es linealmente dependiente. Bien, pero si este conjunto de vectores es linealmente dependiente, eso va a significar que van a existir los escalares C sub 1, C sub 2, C sub P, donde no todos van a ser iguales a 0 y van a satisfacer la llamada relación de dependencia lineal. Bien, es decir que, fíjense que si el conjunto de vectores es linealmente dependiente, acá siempre usted va a poder escribir una relación de dependencia lineal con los vectores del conjunto en el que al menos uno de estos pesos o coeficientes es distinto de 0. Y si así fuese el caso, siempre va a ser posible, a partir de esta relación de dependencia lineal, despejar uno de esos vectores y escribirlo como combinación lineal del resto de los vectores del conjunto. Es decir, si el conjunto de vectores es linealmente dependiente, siempre hay un vector, al menos un vector del conjunto, que se puede expresar como combinación lineal del resto de los vectores del conjunto. Porque supongamos que en esta relación de dependencia lineal el primer coeficiente o peso C sub 1 sea diferente de 0, nosotros lo podemos despejar y al despejar B sub 1 va a quedar escrito como combinación lineal del resto de los vectores del conjunto. Eso va a ocurrir siempre que el conjunto sea linealmente dependiente. La principal diferencia entre la dependencia lineal en Rn y un espacio vectorial general es cuando los vectores no son eneadas o listas de números y la ecuación homogénea presentada por lo general no se puede escribir como un sistema de n ecuaciones lineales. Es decir, los vectores no se pueden convertir en las columnas de una matriz A con la finalidad
de estudiar la ecuación matricial homogénea A por X igual al vector 0. En vez de ello, debemos utilizar la definición de dependencia lineal como veremos en el siguiente ejemplo. Consideremos que P sub 1 en T es el polinomio de primer grado. Un polinomio de primer grado, o mejor dicho, este polinomio sería un polinomio de grado 0, en el que para todo T el valor que toma este polinomio siempre es constante y en particular es igual a 1. Bien, y este P sub 2 en T vamos a considerar que sería un polinomio de grado 1. Fíjense que la mayor potencia en T es 1. Y en este, que decíamos que es un polinomio de grado 0, es porque T a la 0 es 1 y esto nos estaría dando 1. Por eso que esto sería un polinomio de grado 0 y este sería un polinomio de grado 1. También este P sub 3 en T también es un polinomio de grado 1. Bien, obsérvese que el polinomio P sub 1 y P sub 2, ninguno es un múltiplo escalar del otro. Como tampoco sucede que P sub 2 es un múltiplo escalar de P sub 3. Es decir, que entre ellos dos, como ninguno es un múltiplo escalar del otro, pudiéramos considerar que ellos dos serían linealmente independientes. Y este no es un múltiplo escalar de este. Sin embargo, estamos hablando de polinomios que pertenecen al espacio vectorial del conjunto de todos los polinomios, cuyos coeficientes son coeficientes reales. Bueno, se puede ver que este polinomio P sub 3, que es 4 menos t, este 4 menos 3 lo podemos escribir como 4 por 1 menos t. Pero este 1 ya habíamos considerado que era el polinomio P sub 1. Bien, y por lo tanto, esto puede interpretarse que es 4, que P sub 3 es 4 que multiplica al polinomio de grado 0 menos P sub 2, que es este polinomio de grado 1. Y al escribirlo de esta manera, lo que estamos diciendo es que el polinomio P sub 3 es justamente una combinación lineal de los polinomios P sub 1 y P sub 2. Y por lo tanto, el conjunto formado por estos tres polinomios sería un conjunto linealmente dependiente. Es decir, porque al menos uno de los vectores, en este caso uno de los polinomios, es una combinación lineal del resto de los vectores de dicho conjunto. Pasemos a dar la definición formal de base para un espacio o un subespacio vectorial. Definición: sea H un subespacio de un espacio vectorial B. Un conjunto indexado de vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub P en B es una base de H si este conjunto de vectores indexado cumple con dos requisitos o condiciones. La primera, y B tiene que ser un conjunto linealmente independiente. Y la segunda, y el subespacio generado por esos vectores B1, B2 hasta B sub P debe coincidir con el subespacio H. Bien, es decir, H es el gen de B1, B2 hasta B sub P. Bueno, la definición de una base se aplica también para el caso en que H coincida con B, pues todo espacio vectorial es un subespacio de sí mismo. Así, en cualquier base de un espacio vectorial es un conjunto de vectores que tiene que ser linealmente independiente y además debe generar a todos los vectores del espacio. Importante,
cuando H no coincida exactamente con B, entonces este segundo requisito implica que los vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub P tienen obligatoriamente que pertenecer a H, bien, al subespacio como tal. En este ejemplo vamos a mostrar cómo el espacio Rn al menos tiene dos bases distintas. Consideremos una matriz A invertible de n por n. Si A es invertible, entonces la matriz A tiene que ser equivalente por fila a la matriz identidad del mismo tamaño que A. Y si A es equivalente por fila a la matriz identidad, entonces cada columna de la matriz A es una columna pivote. Y si cada columna de A es una columna pivote, entonces la ecuación matricial homogénea solo tiene como solución a la solución trivial, pues esta ecuación no tendría variables libres. Y si la ecuación matricial homogénea solo admite como solución a la solución trivial, eso significa que el conjunto formado por las columnas de la matriz A tiene que ser un conjunto linealmente independiente. Ahora, al tener en cuenta de que la matriz A es equivalente por fila a la matriz identidad, se va a cumplir también que cada fila de la matriz A va a tener una posición pivote. Y si cada fila de la matriz A tiene una posición pivote, eso significa que la ecuación matricial no homogénea va a ser siempre consistente cualquiera sea el B de Rn. Cualquiera sea el B de Rn, esta B siempre se va a poder escribir como combinación lineal de las columnas de la matriz A, pues va a ser siempre un sistema consistente. En consecuencia, las columnas de la matriz A generan ARN. Y cuando usted une el cumplimiento de estas dos propiedades, podemos inferir entonces que las columnas de la matriz A constituyen o forman una base para Rn. En resumen, si A es una matriz invertible de n por n, entonces esas n columnas de la matriz A forman una base para Rn. Ya habíamos considerado que por ser A invertible, A es equivalente por fila a la matriz identidad. Vamos a denotar entonces a cada una de las columnas de la matriz identidad con la primera E sub 1, la segunda columna con E sub 2 y así sucesivamente hasta la última columna con E sub n. Entonces, cuando nosotros construimos la ecuación matricial, pero donde la matriz es la matriz identidad, se va a cumplir que esta ecuación matricial homogénea también admite como única solución a la solución trivial. Y si esto se verifica, es porque esto significa que las columnas de la matriz identidad también constituyen un conjunto linealmente independiente. Bien, pero veamos otra propiedad que cumplen los vectores que forman las columnas de la matriz identidad. Sea X un vector arbitrario de Rn. Es decir, X es una lista arbitraria de n números reales. Se va a cumplir que cualquiera sea ese vector arbitrario de Rn, él se puede escribir como combinación lineal de estos vectores que representan las columnas de la matriz identidad, donde los pesos de esa combinación lineal justamente son las entradas del vector X. Deténgase aquí en este momento y trate de usted hacer ese razonamiento y deducción. Bien, bueno, una vez que tenemos que
un vector arbitrario de Rn siempre es combinación lineal de los vectores columna de la matriz de identidad, esto lo que nos está diciendo es que esos vectores columnas de la matriz de identidad generan también a Rn. Y si esos vectores generan a Rn y además son linealmente independientes, entonces se puede concluir que esos vectores columna de la matriz de identidad también constituyen una base para Rn. Y justamente esos vectores, que son los vectores columna de la matriz de identidad, se forman lo que sería la base estándar para Rn. En realidad, Rn va a tener infinitas bases. Bien, y a pesar de que son distintas, van a tener una cualidad en común que estudiaremos en próximos videos. Veamos un segundo ejemplo. Aquí nos dan tres vectores, B1, B2 y B3, son vectores de R3 y nos piden determinar si el conjunto formado por esos tres vectores es una base para R3. Acá pudiéramos utilizar la definición que nos plantea que habría que verificar que primero estos tres vectores forman un conjunto linealmente independiente y después verificar que estos tres vectores generan a R3. La otra opción es la que vamos a hacer. Si con estos tres vectores, vamos a construir una matriz donde cada columna de la matriz está formada por las entradas de cada uno de los vectores. Y después, con estos tres vectores, vamos a verificar que la matriz formada por ellos es una matriz invertible. Y si la matriz es invertible, entonces esas tres columnas van a constituir una base para R3. Bien, para ello lo que vamos es a escalonar por fila, y cuando nosotros escalonemos por fila vamos a tratar de verificar que efectivamente esas tres columnas son columnas pivote. Para ello vamos a multiplicar la primera fila por 2 y se la vamos a sumar a la fila 3 para obtener la nueva fila 3. El resultado es esta matriz equivalente por fila que se muestra. Ahora sumamos a la segunda fila, se la sumamos a la tercera fila para obtener la nueva fila 3. El resultado es esta matriz equivalente por fila que ya sí aparecería en forma escalonada. Se observa que en cada fila hay una posición pivote y cada una de estas columnas serían columnas pivote. Por lo tanto, siempre va a ser posible construir los unos principales para, cuando uno lo lleve a la forma escalonada reducida, poder construir la matriz identidad. Por consiguiente, esta matriz A va a ser equivalente por fila a la matriz identidad, y de acuerdo a lo que vimos con anterioridad, si la matriz es invertible, entonces el conjunto de vectores formado por las columnas tiene que ser una base, en este caso para R3. Es decir, va a ser un conjunto linealmente independiente y además va a generar a R3. En resumen, el conjunto formado por B1, B2 y B3 es una base para R3. Veamos este teorema muy importante que se conoce como teorema del conjunto generador. Sea ese el conjunto formado por los vectores B1, B2 hasta B sub P. Todos estos vectores están en un espacio vectorial B. Y sea H el conjunto generado por esos P vectores. Es decir, H es el gen de B1, B2 hasta B sub P. A. Si uno de los vectores de este conjunto S, por ejemplo el vector B sub K, es combinación lineal
de los vectores restantes de S, entonces el conjunto formado a partir de S, al eliminar ese vector B sub K, aún genera H. Digámoslo de la siguiente manera. Nos están diciendo que si de este conjunto hay un vector que es combinación lineal del resto de los vectores del conjunto, entonces cuando a ese conjunto nosotros le quitamos ese vector que es combinación lineal del resto de los vectores del conjunto, bueno, el conjunto resultante va a seguir generando al conjunto H. Es lo que nos está planteando. Y la segunda condición o afirmación nos plantea que si el conjunto H generado por ese conjunto de vectores no es el conjunto 0, entonces de este conjunto, siempre es posible obtener una base para ese conjunto generado. Una idea de cómo se pudiera demostrar esto es de la siguiente manera. Supongamos que X es un vector arbitrario de H, del conjunto generado por los vectores B1, B2 hasta B sub P. Si X pertenece a H, significa que X es una combinación lineal de dichos vectores, es decir, van a existir los escalares C sub 1, C sub 2 hasta C sub P, en la que X es la combinación lineal de dichos vectores. Bien, y por otro lado, dado que nos están diciendo que en este conjunto hay un vector que se puede escribir como combinación lineal del resto de los vectores del conjunto, siempre acá ese vector B sub K que se puede escribir como combinación lineal lo podemos reordenar de manera tal de que justamente el último vector B sub P es el que se escribe como combinación lineal del resto de los vectores del conjunto. Entonces en este caso vamos a suponer que B sub P es la combinación lineal de B1, B2 hasta B sub P menos 1. Bien, y con este B sub P, cuando nosotros lo reemplazamos acá en esta combinación lineal del vector X arbitrario, cuando lo escribimos, simplemente y sacando factor común en cada uno de los términos, lo que tenemos es que esta X también es combinación lineal, pero de los vectores B1, B2 hasta B sub P menos 1. Es decir, él originalmente era combinación lineal de los P vectores del conjunto. Pero como había uno que era combinación lineal del resto de los vectores de acá, cuando lo eliminamos, él sigue siendo combinación lineal del resto de los vectores de dicho conjunto. Bien, entonces, esto significa que si después de quitar ese vector que era combinación lineal del resto de los vectores del conjunto, si el conjunto sigue siendo linealmente dependiente, es decir, donde hay otro vector que sigue siendo combinación lineal del resto, eso siempre lo vamos a poder eliminar, que el resto de los vectores resultantes siguen generando a el conjunto generado. Esto lo vamos a poder seguir haciendo hasta tanto ya no podamos sustraer ningún vector, porque al quitarlo, si ya no lo genera, entonces porque significaría que ese conjunto que quedaría sería linealmente independiente. Y si es linealmente independiente y genera al conjunto H, pues ese conjunto finalmente sería una base para H. Esa sería la idea básica de cómo se demostraría este teorema. Pero en esencia, lo que nos plantea es, si usted tiene un conjunto de vectores que genera a un subespacio vectorial, y si de ese subconjunto de vectores es linealmente dependiente, siempre
usted puede quitar a ese vector que se escribe como combinación lineal del resto, que el resto de los vectores va a continuar generando a ese subespacio. Y ese proceso lo va a poder seguir realizando hasta que el conjunto resultante sea linealmente independiente. Y cuando logre eso, pues el conjunto que obtiene sería entonces una base de ese subespacio. Veamos a través del siguiente ejemplo cómo se puede construir una base para el espacio nulo de una matriz. Para ello recordemos que el espacio nulo de una matriz es el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo asociado a dicha matriz. Sea A esta matriz de 3×3 y queremos encontrar primeramente el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo A por X igual al vector 0. Para ello construimos la matriz aumentada, donde la última columna está formada por el vector 0. Tratamos de escalonar la matriz. En este caso multiplicamos la primera fila por 2, se la sumamos a la tercera fila para obtener la nueva fila 3 y obtenemos ya la matriz que está en forma escalonada. Obsérvese que en las dos primeras filas tenemos posiciones pivote, luego las dos primeras columnas serían columnas pivote. Y como las dos primeras columnas son columnas pivote, la tercera columna sería una columna no pivote. Bien, lo cual significa que este sistema homogéneo va a tener soluciones no triviales. Para encontrar las soluciones no triviales, pues terminemos de expresar esto en la forma escalonada reducida. Multiplicamos la segunda fila por 4 y se la sumamos a la primera fila para obtener la nueva fila 1. Y después escalamos la primera fila por 1/3 para finalmente obtenerlo en la forma escalonada reducida. A partir de acá podemos escribir las ecuaciones correspondientes del sistema, y donde la primera ecuación sería x1 más 2/3 de x3 igual 0, x2 más x3 igual 0, y la tercera ecuación 0 igual a 0. x1 y x2 serían las variables básicas y x3 la variable libre. De manera que cuando nosotros vamos a escribir ahora la solución, donde está la x1 ponemos menos 2/3 de x3, donde está la x2 colocamos menos x3 y la x3 sería la variable libre. Podemos factorizar y cuando factorizamos nos queda el parámetro x3 que multiplica el vector menos 2/3 menos 1 y 1. Es decir, esto nos estaría dando el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo. Bien, justamente como hay una variable libre, ese único vector, este vector que nosotros tenemos acá, representaría una base para este espacio nulo. Es decir, el espacio nulo, para obtener una base del espacio nulo, nosotros era necesario que escribiéramos el sistema equivalente, identificar quiénes son las variables libres y a partir de ahí tratar de expresar el conjunto solución en forma paramétrica. En este caso, como nada más había una sola variable libre, pues este único vector que nos va a decir cómo los múltiplos escalares de este vector nos estaría dando todas las soluciones de ese espacio nulo. Y ese único vector no nulo
pues representaría una base de este espacio nulo. Si hubieran dos variables libres, pues iban a haber entonces el conjunto solución se iba a expresar como la combinación lineal de, en este caso, dos vectores donde ninguno era un múltiplo escalar del otro y ellos iban a constituir la base del espacio nulo. En este ejemplo, el nulo está formado únicamente por este único vector. Base para el espacio columna de una matriz A. Recuerden que el col de A, el espacio columna de A, es el conjunto de todas las combinaciones lineales que se pueden formar con las columnas de dicha matriz. Es decir, el col de A es el gen de dichas columnas. ¿Y cómo obtenemos una base para el espacio columna? Acá la base se obtiene de manera explícita. Bien, nosotros vamos a escalonar esta matriz por fila, multiplicamos la primera fila por 2, se la sumamos a la tercera fila para obtener la nueva fila 3 y ya acá la matriz aparece en forma escalonada. Se observan que las posiciones pivotes están en la primera y segunda columna, siendo o constituyendo eso la columna pivote. Y la tercera columna no sería una columna pivote. Si multiplicamos por 4 la segunda fila y se la sumamos a la primera, pues finalmente, y después escalamos la primera fila, podemos obtener finalmente la matriz en forma escalonada reducida. Bien, vamos a denotar la primera fila de esta matriz escalonada reducida con B sub 1, la segunda columna con B sub 2 y la tercera columna con B sub 3. Ya sabemos que las dos primeras columnas serían columnas pivote y la tercera columna no es una columna pivote. No es difícil de ver que esta columna, la tercera, que no es una columna pivote, se puede escribir como combinación lineal de las columnas pivote. Es decir, B sub 3, que es el vector 2 tercios 1, 0, es la combinación lineal de la primera columna, que es multiplicar esa primera columna por 2 tercios y sumárselo a la segunda columna pivote. Es decir, esta columna no pivote es la combinación lineal de las columnas pivotes de esta matriz. En este caso, en la forma escalonada reducida. Pero tampoco es difícil de ver que esta relación que nosotros vimos entre las columnas de la matriz ya escalonada, en forma escalonada reducida, se sigue satisfaciendo con la matriz original. Es decir, la primera y segunda columna serían las columnas pivotes de la matriz original y la tercera columna no es una columna pivote. También se va a cumplir que esta columna no pivote, la A sub 3, esta menos 2, 1, 4, es una combinación lineal de las columnas pivotes primera y segunda. Es decir, 2 tercios que multiplica la primera columna pivote más 1 que multiplica la segunda columna. Esto nos daría la tercera columna no pivote. Es decir, la columna no pivote cumple con la misma relación que habíamos visto cuando lo teníamos en la forma escalonada reducida, que sería 2 tercios de la primera columna pivote más 1 por la columna pivote. En resumen, estas dos columnas, que son las columnas pivote de la matriz original, constituyen justamente las columnas, los vectores que constituyen la base para ese espacio columna. En este caso estaría formado por el vector 3, 0, menos 6 y el vector menos 4, 1, 8. En resumen, para encontrar una base del espacio columna, simplemente debemos identificar quiénes serían las columnas pivotes de dicha
matriz. Dos perspectivas de una base. Cuando se usa el teorema del conjunto generador, la eliminación de los vectores del conjunto generador se debe detener cuando el conjunto se convierte en linealmente independiente. Si se elimina un vector adicional, no será una combinación lineal de los vectores restantes y por lo tanto el conjunto más pequeño ya no generará al espacio. Es decir, se destruye la propiedad de generación, por lo que entonces una base es un conjunto generador que es lo más pequeño posible. Una base también es el conjunto linealmente independiente lo más grande posible, pues a una base del espacio, si le agregamos otro vector, se destruye su independencia lineal. Por ejemplo, consideremos este conjunto de tres vectores de R3. No es difícil de ver que estos tres vectores forman una base para R3. Si nosotros construimos la matriz cuyas columnas sean justamente estos vectores, no es difícil de ver, y usted debe comprobarlo, que esa matriz va a ser una matriz invertible. Y al ser invertible, pues entonces las columnas de esa matriz constituyen una base para el espacio, en este ejemplo, de R3. Bien, es decir, estos vectores van a ser linealmente independientes y además van a generar a todos los vectores de R3. ¿Qué pasa si a este conjunto nosotros le agregamos un vector más? Cuando le agregamos un vector más, pues aquí ahora se rompe la propiedad de independencia lineal. Dejamos que usted verifique que efectivamente ahora este conjunto, si bien es cierto que sigue generando R3, ya no es linealmente independiente, sino que es linealmente dependiente. Y por otro lado, si a este conjunto que era una base nosotros le quitamos un vector, por ejemplo, este conjunto ahora va a seguir siendo linealmente independiente, ya que uno no es un múltiplo escalar del otro, pero ya este conjunto no va a ser capaz de generar a todos los vectores de R3. Él va a ser linealmente independiente, pero no genera R3. En ese caso, acá se rompió la capacidad de generar del conjunto. Y acá cuando le agregamos un vector más a la base, pues se pierde su propiedad de independencia lineal. Bien, esas son las características. Es como que es el límite, el número mínimo de vectores con el que se puede generar a todos los vectores del conjunto, y también lo podemos ver como el número máximo de vectores linealmente independientes con el que se pueden generar todos los vectores del conjunto. Como propuesta final se dan 4 vectores de R3 y se pide que determine una base para el subespacio generado por esos 4 vectores. En el segundo problema o propuesta se dan 2 vectores B1 y B2 y H va a ser el conjunto formado por todos los vectores donde la primera y segunda componente son iguales y la tercera componente siempre es 0. Y se ve que ese vector, cada vector H, cada vector que está en H va a ser una combinación lineal de los vectores B1 y B2. Por lo tanto, cualquier vector de H es una combinación lineal de los vectores B1 y B2 y se le está preguntando, fíjense bien, si esos vectores B1 y B2 constituyen una base para H. Piénsenlo bien, pero mírenlo bien para que puedan responder a este ejercicio.